El tema que tenemos para esta mañana es el fuego de Dios. ¿Por qué el fuego de Dios? Existen dos clases de fuego en la palabra de Dios. Hay diferentes tipos de fuego y la Biblia lo clasifica en dos. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, quiero que abramos la escritura en el libro de Apocalipsis. El capítulo es el número 13. Apocalipsis, capítulo número 13. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla del primer fuego. Por favor, los invitamos para que puedan tomar sus Biblias. Apocalipsis, capítulo 13, el verso es el número 11. Dice la palabra de Dios: después vi otra bestia. O sea, ya vio una primera bestia, pero ahora ve otra bestia. Y esta bestia sube de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero esta bestia no era un cordero. Dice que cuando escucha hablar esta bestia, ¿cómo hace? Hace como un dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera, cuya herida mortal fue sanada. Y escuchen esto, verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender, ¿qué cosa? Fuego del cielo. ¿Y qué hace este fuego, hermanos? ¿Qué dice el verso 14? ¿Por qué tenemos que estudiar este fuego? Porque este fuego dice que engaña a los moradores de la tierra. Si tú no conoces este fuego, tú puedes ser engañado. Si tú no comprendes lo que dice Apocalipsis 13, entonces este fuego te puede traicionar. Este fuego te puede confundir. Este fuego puede hacer cambiarte de rumbo sin que tú te des cuenta. ¿Es importante analizar este fuego o no? Claro, acá nos dice que este fuego hace y engaña a los moradores de la tierra. Quiero mostrarles una imagen. ¿Qué dice la sierva del Señor acerca de esta bestia? La segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan la juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos nace, surge como nación, era una nación como un cordero. Dice que era joven, era inocente, era mansa, ¿como qué? Como un cordero. Cuando el profeta vio que esta nación subía de la tierra, era una nación donde todos querían estar. Era una nación que sirvió de resguardo para todos los cristianos que emigraron de Europa. Encontraban resguardo en aquella tierra que parecía un cordero. Ahora, quiero que miren esto, mis hermanos. Presentan las noticias, el presidente Barack Obama, el 10 de mayo del 2016, firma una ley que convierte el bisonte americano en el primer mamífero nacional. Este es el famoso búfalo americano. Yo he estado cerca, hermanos, de un búfalo y nos decían los cuidadores: cuidado, no se acerque mucho, porque son traicioneros. ¿Cómo son estos animales, hermanos? Dice, son traicioneros. No se acerque mucho. Pero se ven mansitos, le decía. Sí, pero no se confíe. No son lo que parece. Y firma la Ley Nacional del Bisonte, reconociendo el significado histórico y contemporáneo del animal, que desde ahora será un símbolo estadounidense. Ahora entonces, igual que el águila calva americana, pasa a ser un animal simbólico de los Estados Unidos. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿será casualidad o es el cumplimiento más claro de la profecía? Nos ayuda a comprender que la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 hace referencia directamente a los Estados Unidos, representados con este bisonte americano. Ahora, ¿por qué el fuego? ¿Qué significa el fuego? ¿Qué impacto tiene este fuego que nos presenta la palabra de Dios en la vida de las personas? Porque dice que se le permitió descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. Y ahora estas personas fueron engañadas. ¿Qué significa este fuego? ¿Qué significa el fuego en la palabra de Dios? Cuando miramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 2, te invitamos para que puedas comprobarlo con la palabra de Dios, puedas subrayar estos pasajes y nos va a hablar acerca de un fuego. El versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué significaba estas lenguas repartidas de fuego? ¿A quién representa el fuego en la palabra de Dios? Al Espíritu Santo. Ahora, este fuego que se aparece en los apóstoles iba a representar esa manifestación del Espíritu en la vida de ellos. Por eso conocemos esta acción como la lluvia temprana, como la manifestación inicial del Espíritu Santo. Hechos, la página 32, dice: el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lengua de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Los discípulos se encontraban reunidos y entonces hay una manifestación del Espíritu Santo. La apariencia de fuego significa el celo ferviente con el que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Hermanos, por eso el evangelio que ellos presentaron era un evangelio con fuego, era un evangelio con poder. Cuando nosotros miramos una fogata, estamos allí reunidos en la candela, ¿cómo nos sentimos? Bueno, intimidados con el fuego. Estaba en Bogotá cuando había mucho trancón y muchas personas estaban allí corriendo. Pues hermanos, una fábrica se había incendiado. ¿Y quién quiere estar cerca de esa fábrica que se está incendiando? Todo el mundo quiere correr porque el fuego es imponente. Ahora, llevemos esto al plano espiritual de la predicación. Ellos impartían este fuego, contagiaban a las demás personas gracias al fuego que el Señor les dio, que es el Espíritu Santo. Noten, hermanos, que el fuego bíblicamente hace referencia a esa manifestación del Espíritu Santo. Hace referencia a ese reavivamiento que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2. Pero mucho cuidado, mucha atención, hermanos, porque hay un gran engaño. Hay un hombre, hay un ser que usa las máscaras. Y ese personaje es Satanás. El verso 13 dice: hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que Satanás imita estas manifestaciones del Espíritu Santo. Satanás también hace reavivamientos y engaña a los moradores de la tierra porque hace señales que les son permitidas. Tremendo, hermanos. ¿Cómo hacemos para identificar cuál es el fuego de Dios y cuál es el fuego del enemigo? Estaba con una familia y les hice dos preguntas. Les dije: ¿por qué hablan ustedes en lengua? ¿Y por qué se tiran al piso cuando hay reavivamientos en su iglesia local? Ellos me dijeron: mira, es que cuando pasa el pastor pasa cerca a nosotros, él estira su mano y entonces sentimos como que algo nos quema y no lo resistimos y nos tiramos al piso. ¿Hay fuego ahí o no, hermanos? Sí. Hay fuego, pero es un fuego engañador, es un fuego extraño, no es el fuego de Dios. ¿Por qué? Vamos a identificarlo juntos. Cuando ellos reciben este fuego, dice: recibimos el Espíritu Santo. Y la manifestación más grande es que hablamos un idioma que nadie conoce. Hablamos una lengua angelical. Y esta lengua se llama glosalía. ¿Qué es la glosalía? La glosalía, de acuerdo con los lingüistas, es la vocalización fluida de sílabas, escuchen esto, sin significado comprensible alguno. Entonces la glosalía, esta manifestación, dicen los lingüistas,
que son sílabas que no tienen significado, no tienen comprensión. En algunas creencias religiosas, como el pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como el don de lenguas, a tales sonidos se les considera un lenguaje divino desconocido al hombre. Pero allí no termina esta investigación. Miren esto, vamos a llevarlo a un plano de la ciencia, al plano de la psiquiatría. Y miren lo que dicen los psiquiatras. En psiquiatría, la glosalía se define como un lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y repetitivas propias del habla infantil, y también común en estados de trance y en ciertos cuadros psicopatológicos o problemas neurológicos producidos por distintas causas. O sea, los psiquiatras dicen, no hay explicación para esto, porque no hay fundamento, no hay cómo explicar que estas palabras surjan. Simplemente son palabras inventadas que se dicen en secuencia y llevan a la persona a un estado de trance, a un estado de inconsciencia. Y estas, mis hermanos, nos debe llevar a analizar estos reavivamientos que nosotros observamos, estos grandes estadios que se llenan y todas estas personas que se tiran al piso. Me regalaron un libro aquí en UAT que se llama Evangelismo con Fuego y presenta un personaje, un pastor que va al África y llena estadios. Y él muestra a la gente paralítica cómo se levanta. Y él muestra a personas que tan solo con levantar su mano, todos son tirados al piso. Y dice, eso es evangelismo con fuego. Queridos hermanos, lastimosamente, ese no es el evangelio de fuego. No es esa manifestación de calor que te quema y te tira al piso. La manifestación del Espíritu Santo es algo totalmente diferente que vamos a estudiar. Hace mucho tiempo, muchos barcos en Europa empezaron a viajar hacia América, porque Cristóbal Colón dijo que había encontrado una tierra nueva, que había encontrado las Américas. La persecución en Europa era tal que las personas buscaban esconderse en las cuevas, en las catatumbas en Roma. Hay un libro que se llama El mártir de las catatumbas, búsquenlo. Va a narrar cómo tenían que esconderse como ratones en las cloacas, en las alcantarillas para no ser exterminados por los romanos. Tenían que huir a las montañas y por último huyeron en grandes barcos sin saber si iban a llegar a esa tierra de las Américas, llegando a los Estados Unidos, donde todas estas organizaciones, todas estas religiones se complementaron y se formaron diferentes movimientos. Aparecen los bautistas, aparecen cantidad de religiones que tenían algo en común. Ellos dijeron, mira, no vamos a permitir que el Vaticano entre acá. Y no había que explicarlo. ¿Por qué? Pues porque venían de huir de ellos. Entonces prohibieron que la religión católica entrara a Estados Unidos. Y entonces se les conoce como un país protestante. ¿Por qué protestante? Porque protestan, no se quedan callados. Ellos se levantan y dicen, eso no está bien. Y por eso morían en la hoguera. Tras toda esta manifestación y también la reforma de Lutero en 1517, posteriormente se iba a levantar un hombre muy inteligente, su nombre es Ignacio de Loyola, y entonces él dijo, mira, con el jesuismo vamos a hacer la contrarreforma. Entonces, por medio del jesuismo vamos a detener a estos rebeldes. Le dijeron, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, él era un general, era militar. Dijo, necesito un personal. Voy a entrenarlos de tal manera que puedan infiltrarse en la política, que puedan infiltrarse en la medicina, que puedan infiltrarse en la educación, en los bancos, en las universidades y que puedan infiltrarse en las iglesias. Y la misión del jesuita, su esencia, mis hermanos, es destruir
todo lo que se oponga. El jesuismo está diseñado de una manera que es una máquina asesina, que es capaz de destruir todo lo que se levante a su paso. Una de las estrategias para ellos poder penetrar en las organizaciones religiosas, pues fue crear una religión. Y no podían crear el catolicismo, ya existía. Era algo que todo el mundo le huía. Entonces crearon algo llamado el movimiento carismático. Este movimiento carismático empezó a penetrar en el cristianismo en diferentes países, creando y llevando a las personas a asimilar o a entender que recibir el Espíritu Santo era hablar don de lenguas. Se ha descubierto por medio de un ex jesuita llamado Alberto Rivera que esta práctica la usan los monjes católicos para poder comunicarse con los muertos. Entonces, hermanos, es una comunicación satánica, es una comunicación espiritista, es una manifestación y posesión del enemigo en la vida de la persona. Y la persona cree que este es el fuego de Dios, que está recibiendo ese fuego del Espíritu Santo, pero es un engaño, no funciona de esa manera. Mis apreciados hermanos, Satanás está preparando su camino. Dice la sierva del Señor, la venida del Señor debe ser precedida, o sea, antes va a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir? La obra de Satanás con gran poder y señal y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad. Escucha esto, los hombres serán engañados por milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar milagros. Entonces muchas personas van a ser engañadas por Satanás. Este fuego va a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Pero damos gracias a Dios por la luz que nos da. Damos gracias a Dios porque podemos identificar cuáles son aquellos lobos rapaces. Dice Mateo 17:15, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. No te van a perdonar. Son lobos, hermanos, que están buscando tu caída, están buscando engañarte. Tremendo, mis hermanos. Ya lo había dicho el Señor en Mateo 24 y dijo, cuidado porque se van a levantar falsos cristos. Van a haber falsas manifestaciones, darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a la iglesia de Ubaté. Si fuera posible, a los hermanos de Zipaquirá. Si fuera posible, a los hermanos de Bogotá. Hermanos, Satanás va a generar y está generando señales que encantan a las personas. ¿Cuántas personas ponen un pie en estos lugares y lastimosamente no pueden retroceder? Porque son encantados. Hay algo que toma sus vidas que lastimosamente no los deja avanzar. Quiero que miren esto, mis hermanos. Esta es la población total de cristianos para el 2015 en Estados Unidos. Y miren esto, hermanos. Total de cristianos en Estados Unidos, de toda la población, son el 79.8%, casi el 80% de Estados Unidos se considera como cristianos. Bueno, pero no todos son de nuestra iglesia. Miren esto, el 25.9% son católicos. El 54% son cristianos divididos así. 17% son bautistas. 7% metodistas. Hay luteranos, hay protestantes, hay pentecostales, hay mormones. Y mira la última parte. ¿Qué porcentaje son adventistas? El 0,4%. Hermanos, si ustedes miran esta lista que les estoy presentando, el 99% de estas organizaciones han firmado un tratado con el Vaticano. Y ese tratado se llama el ecumenismo y los une en una cosa, en la guarda del domingo. Por eso todas estas organizaciones son dominicales.
Entonces el jesuismo está avanzando de una manera drástica. Y entonces, ¿quiénes se van a levantar? ¿Dónde están los protestantes? Dice 0,4%. Tremendo, mis hermanos. Vemos que es bajo el porcentaje que nosotros encontramos allí. Dice la inspiración, no necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás hará milagros delante de ti. Y si tú no tienes una plataforma firme, este fuego puede tumbarte. Cuidado, mis hermanos, si no estamos aferrados en Cristo Jesús, estos encantos pueden hechizarnos y podemos nosotros abandonar el barco. Hará enfermar a la gente. ¿Y qué hará después? Quitará repentinamente de ella su poder satánico. Satanás pone enfermedades. ¿Quién enfermó a Job? Satanás. Mis hermanos, cuando a él se le permite, él puede poner enfermedades porque es parte de su proceso de marketing. Quitar aquellas enfermedades, hacer sanaciones, liberaciones para poder enredar a las personas. El espiritismo, mis hermanos, hace aparecer a Satanás como un benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Mis hermanos, vemos manifestaciones. Este hombre es guatemalteco. Y allí en Guatemala tú puedes encontrar la mega iglesia, la iglesia más grande de Guatemala es de este hombre. Es una mega iglesia donde caben muchísimas personas que van y brincan porque es la manifestación del Espíritu Santo aparentemente. Reciben un espíritu de la risa, reciben un espíritu de convulsión y se tiran al piso. Porque es aparentemente un fuego que reciben en este lugar, pero es un fuego extraño, es un fuego falso. Y ahora surge una pregunta: ¿dónde estará el pueblo de Dios? ¿En dónde se encuentra el pueblo de Dios? ¿Cuál es la misión del pueblo de Dios si el mundo está siendo engañado? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu función? Déjame explicártelo con la vida de Elías. Y tenemos 3 Elías en la palabra de Dios, no solo uno. 3 etapas en la historia donde hay una manifestación de Elías. Y aquí los podemos observar. Tenemos a Elías Tisbita, tenemos a Juan el Bautista y tenemos por último al pueblo de Dios en la etapa final. Cuando nosotros miramos Malaquías, nos hace una profecía y nos dice: yo les envío al profeta Elías. Pero no es que se va a levantar ahorita de los muertos a hablarnos, no. No es que se va a aparecer en forma de fantasma para guiarnos, no. Sino que es el mismo espíritu que tomó Elías. La misma obra de Elías es la misma obra que tiene que hacer el pueblo de Dios. Tomado por el Espíritu Santo, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Tremendo, mis hermanos. Nos dice la inspiración: los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. ¿Cómo se llaman los que están esperando a Jesús? Adventistas, porque esperamos el advenimiento. Ahora, estos que están preparando el camino, dice que están representados por Elías. Así que si quieres conocer cuál es tu función, tienes que estudiar la vida de Elías. Si quieres saber cuál es la misión del pueblo de Dios, necesitamos estudiar también la obra de Juan el Bautista. En los últimos días saldrá con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía. ¿Qué hay en el mundo cuando tú tocas la puerta? Hola, quiero entregarte un folleto. ¿Qué hay, hermana? Apatía, no quiero. ¿Qué actitud tienen los hijos que antes venían a la iglesia y ahora ya no quieren? Son apáticos, hermanos. Y dice que su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo viene y no hay tiempo para nosotros quedarnos sentados. Necesitamos trabajar, porque cuando el Espíritu Santo caiga, ¿cómo nos tiene que encontrar? Trabajando por Dios. Y mira esta experiencia de Elías. Elías está frente al rey y el rey entonces le dice:
¿Eres tú el que está turbando a Israel? ¿Eres tú el que está molestando a Israel? Y Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino que eres tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Cuál es el pecado del mundo actualmente, mis hermanos? El mundo se ha ido en pos de Baal. El mundo está pisoteando la ley. Por eso Eclesiastés dice, ¿qué es lo que fue? Es lo mismo que será. Las cosas se repiten. Hay un patrón en la profecía que se repite constantemente. Dice, lo mismo que se hará, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, se va a repetir esta historia de Elías cuando los gobiernos van a presionar al pueblo de Dios. Y aquí hay un mensaje de arrepentimiento. Encontramos constantemente dos caminos. Encontramos constantemente dos ciencias. Y se nos dice, si tú crees en Dios, tú serás salvo. ¿Amén o no amén? Amén, tenemos que creer, pero allí no termina. Ahora, esa convicción debe llevarnos a obedecer. Pero cuando tú te quedas solamente creyendo, dices solamente creyendo en Dios me salvo y no tengo que hacer nada, ahí hay una mentira. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Alguien cree en Dios en esta sala? Amén. Levante su mano. Bien haces, dice la Biblia. Pero cuidado, porque los demonios también creen. Y los demonios tiemblan ante Dios. Los demonios conocen más a Dios que incluso nosotros, porque lo han visto, saben cómo es, conocen su poder, pero no te alcanza solo con creer. Tú necesitas avanzar de una convicción a una decisión. Por eso si tú te quedas solo creyendo, hermanos, podemos perdernos. La convicción debe llevarme a unos cambios, a unas decisiones, a una entrega. No te puedes quedar sentado creyendo solamente que creer en Dios nos va a alcanzar. Hay una parte humana que hacer y es la entrega, la decisión, la voluntad, los cambios. Señor, necesito que obres en mi vida porque no me puedo quedar sentado solo creyendo. Necesitamos avanzar de la mano de Dios. Pero a veces decimos, ¿qué hago si no puedo? ¿Qué hago si soy débil? ¿Qué hago si no puedo resistirme al alcohol? No puedo resistirme al cigarrillo. Miren lo que dice acá. Cuando el corazón anhela obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con este fin, Jesús acepta este anhelo y esfuerzo considerándolos el mejor servicio que el hombre puede ofrecer. Y miren lo que hace. Él suple la deficiencia con sus propios méritos divinos. Si no te alcanza, Dios completará. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, no puedo con la música. Me está ganando, Señor. No puedo con los vicios. Me están dominando. Y debes aferrarte a esta promesa, porque cuando el Señor observa un corazón sincero, dice que Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, no tenemos excusa. El pueblo en la etapa final, el pueblo de Dios necesita levantar la ley como lo hizo Moisés. Dice la palabra de Dios, un viejito en la isla de Patmos, llamado Juan, observa en visión profética al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo describe? Dice, un pueblo santo, un pueblo paciente, un pueblo que no solo predica la palabra de Dios, que no solo predica de la ley, sino que ¿qué hace? Guarda los mandamientos. Mis hermanos, necesitamos tomar decisiones, levantar esa ley en nuestro hogar, levantar esa ley para enseñarle al mundo los principios del Señor con nuestra vida. Ahora, Elías reúne a todo el pueblo y les dice lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El pueblo se había corrompido, el pueblo se andaba en tinieblas y ahora Elías le dice, ¿hasta cuándo van a jugar con su salvación? Este mismo llamado lo sigue haciendo el Señor hoy en día. Y el Señor te está diciendo, ¿hasta cuándo vas a claudicar? Tambalear entre dos pensamientos. Conoces los caminos de Dios, conoces lo que tienes que hacer, pero también el mundo te está jalando y empezamos a claudicar,
empezamos a tambalear. Necesitamos tomar decisiones. Y Elías dice, si Jehová es tu Dios, síguelo. Si Baal es tu Dios, entonces ve en pos de él. Pero decídete, porque no hay lugar para los intermedios. No hay una zona gris. O hay blanco o hay negro. O somos fríos o somos calientes. Pero ¿qué pasa con el que está en la mitad? ¿Qué dice Apocalipsis? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Entonces no recibimos la entrada al cielo. Somos algo repugnante ante Dios. Dice, te vomitaré de mi boca. Tremendo, mis hermanos. Aquella persona que juega con su salvación, que no se define, que no toma decisiones, que no se confirma con el Señor y juega con su salvación, corre el riesgo de perderla. ¿Hasta cuándo claudicaremos?, dice el Señor. Entonces Elías dice, vamos a hacer un sacrificio. Vamos a agarrar a los bueyes, vamos a matarlos, los ponemos en el altar. Y entonces, miren lo que dice. El Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces, el Dios que mande fuego del cielo y consuma la ofrenda, entonces ese va a ser el Dios correcto. Entonces le dio la oportunidad para que los profetas de Baal fueran los primeros. Y ellos empezaron a saltar. Dice, pusieron la leña y luego iniciaron sus encantamientos. Sus agudos clamores repercutían por los bosques y las alturas y decían, Baal, respóndenos. Hermanos, miren lo que dice acá. Iniciaron sus encantamientos. El fuego extraño es el fuego del espiritismo. Y es lo que nosotros encontramos constantemente en las diferentes iglesias. Vamos a encontrar espiritismo, don de lenguas, personas que te profetizan al oído. Eso es espiritismo, mis hermanos. Personas que se tiran al piso y convulsionan. Eso es espiritismo. Las manifestaciones satánicas que están camufladas y presentadas como un fuego del cielo, pero son encantamientos. Dice la inspiración, hay un pasaje que me llama mucho la atención, hermanos. Dice que Satanás observaba la escena y que gustosamente habría mandado un relámpago para encender el sacrificio. Pero Jehová puso límites y restricciones a su poder. Cuando Dios dice no, el diablo no puede avanzar en tu vida. Cuando tú le das la entrada en tu corazón a Cristo Jesús, Satanás no tiene más poder sobre ti. No hay control. Satanás no te puede dominar. Tu conciencia ahora se santifica en las manos de Dios. Pero si cuando tú claudicas, cuando tú tambaleas en la mitad y tienes un pie en el mundo y un pie en los caminos de Dios, el enemigo entonces tiene poder sobre nosotros. Ahora ellos gritaban, ellos maldecían, pero entonces no hubo manifestación. Entonces aparece el pueblo de Dios. Aparece la representación de nosotros en esta historia. ¿Y qué dijo? Acercaos a mí. Con amor los llama, mis hermanos. Con amor los llama. El pueblo se acerca, unos un poquito tímidos, otros un poquito atrás, pero todos se acercan. ¿Y qué hace Elías? Repara el altar que había sido derribado. Hermanos, Satanás ha pisoteado el altar del Señor. Ha pisoteado la correcta adoración. Ha pisoteado la ley. Ha pisoteado la Biblia. Y el llamado para el pueblo de Dios en esta etapa final es que reparemos el altar. ¿Cómo se encuentra el altar en tu vida? ¿Cómo se encuentra el altar en tu hogar? ¿Hay un espacio para estudiar la Biblia? ¿Tomas tiempo para orar? ¿Tomas tiempo para ir a la iglesia? ¿Cómo se encuentra tu conexión con Dios? Si ha sido derribada, la invitación es repararla. Es momento, mis hermanos, para que podamos corregir. ¿Y cómo es llamado el pueblo de Dios en Isaías 58:12? Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación tú levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, un pueblo reformador. Por eso damos gracias a Dios que hay una iglesia
que tiene por nombre Movimiento de Reforma, que su misión es reparar. No solo esperamos como adventistas al Señor, sino que reparamos, reformamos lo que el enemigo ha pisoteado. Y entonces, ahora sí vino la manifestación del Señor. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Hasta que tu vida no sea entregada en las manos de Dios, no experimentaremos ese fuego de Dios. Hasta que no reparemos el altar en nuestro hogar, nuestra familia no experimentará esa manifestación del Espíritu Santo. Se aproxima la lluvia tardía y únicamente aquellos Elías que se levanten y reparen su vida, corrijan su camino, podrán experimentar el verdadero fuego del cielo, que es la manifestación absoluta del Espíritu Santo en la vida de las personas. Se va a repetir, hermanos, Hechos capítulo 2 está por repetirse. Lo que sucedió va nuevamente a ocurrir, la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos pedir a Dios ese fuego del cielo. Necesitamos, hermanos, que arda ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya basta de seguir pecando. Ya basta de seguir jugando con el Evangelio. Nosotros podemos dejar nuestra vida pecaminosa. Podemos en este momento ser transformados por Dios si nosotros tomamos la decisión correcta, y es ir a los pies del Señor. Repara tu altar, repara tu vida, entrégala a Cristo Jesús y experimentaremos la manifestación del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.